señoría, con fundamento en el artículo 20, inciso C, fracción sexta, y el artículo 16, párrafo 14 de la Constitución, así como los numerales 153 y 154 de la Ley Adjetiva Nacional, y considerando el principio de instrumentalidad, precisamos la finalidad de las medidas cautelares: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de las víctimas o evitar la obstaculización en el procedimiento. Por ello, esta representación social, atendiendo al principio de lealtad que debe existir entre las partes, solicita sean impuestas las siguientes medidas cautelares. Primero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el juez. Segundo, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Y tercero, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Lo anterior, en atención a que el delito que nos ocupa es el considerado en el numeral 199 bis del Código Penal Federal. El hecho que la ley señala como delito de peligro de contagio por SARS-CoV-2, como se desprende de los hechos materia de la formulación de imputación cometidos el 10 de julio del año 2020 en el Hospital Atenea de la ciudad Solidaridad, por la imputada María Curia, en agravio de la víctima Malula Yousef, toda vez que actuó dolosamente, pues tenía conocimiento de estar infectada. La primera medida, prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el juez, se justifica toda vez que en la entrevista rendida el 11 de julio del 2020 se desprende que la imputada viaja constantemente al extranjero a visitar a su familia en Anchorage, Alaska. De hecho, ha realizado este viaje en 10 ocasiones en los últimos 5 años y cuenta con visa y pasaporte vigente para ingresar a los Estados Unidos de América. Aunado a que se advierte que cuenta con una situación económica solvente, pues puede permitirse costear los boletos de avión y hospedaje tanto en el país como en el extranjero. Además, solicitamos la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad profesional, siendo ella médico cirujano y jefa de cirugía en el Hospital Atenea, debido a que representa un peligro de contagio para los pacientes y el personal médico, debido a que salió positivo en la prueba de antígenos de COVID-19 con fecha de 10 de julio del 2020. Y de acuerdo a la Guía de Acciones para Centros de Trabajo ante COVID-19, emitida el 24 de abril, en su rubro Estrategias Generales de Control, apartado 5.5 Aislamiento, propone la separación y restricción del movimiento de un trabajador con contagio confirmado de COVID-19 por 14 días o el tiempo necesario para su recuperación y evitar un contagio dentro del centro de trabajo. Respecto a la medida del resguardo domiciliario en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, se justifica, pues en el informe especifica que su comparecencia debe realizarse bajo un esquema de supervisión estricto. Esta fiscalía cuenta con los registros de investigación y el informe de evaluación de riesgos procesales emitidos por la Unidad de Medidas Cautelares con fecha de 12 de julio del 2020, suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la UMECA del Estado de Solidaridad, para justificar el peligro de sustracción de la imputada, toda vez que se acredita que no cuenta con un arraigo domiciliario, pues lleva rentando 3 años en el inmueble Democracia 123, Colonia Autonomía, además de que el contrato de arrendamiento no está a su nombre, sino a nombre de su pareja. En cuanto al arraigo laboral, toda vez que se sigue una investigación en su contra por los hechos que la ley señala como delito en su centro de trabajo y considerando que se encuentra infectada de COVID-19, se corrobora la inexistencia de un arraigo laboral. En cuanto al arraigo familiar, existe la necesidad de cautela,
puesto que su familia radica en el extranjero, sus padres han fallecido y únicamente vive con su pareja, con quien no tiene hijos ni domicilio propio. Precisando además que el delito materia de la imputación se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad de 3 días a 3 años y 40 días de multa, y por lo anterior, esta Fiscalía justifica la imposición de las medidas cautelares solicitadas. Su Señoría, con fundamento en el principio de idoneidad y de proporcionalidad de las medidas cautelares establecido en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera que las medidas propuestas por la Fiscalía son excesivas y lesionan la libertad personal y de tránsito de mi representada, aunado a que se pronuncian en un mismo sentido, esto es, que derivado de la enfermedad de mi representada y de acuerdo al protocolo de atención a pacientes de COVID-19, ella permanecerá en aislamiento temporal, por lo que las medidas a las que alude la Fiscalía son innecesarias, ya que ella como profesional de la salud conoce los alcances de la enfermedad de COVID-19 y permanecerá voluntariamente en aislamiento. Además, las medidas que propone la Fiscalía lesionan la libertad personal que se reconoce y garantiza como un derecho humano de primer rango, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 14 y 16, como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 7. Por lo que su tutela debe ser la más amplia posible y solamente puede limitarse bajo ciertos principios mínimos en favor de la persona. De lo contrario, se estará ante una privación de la libertad personal prohibida por la ley. En este sentido, y contrario a lo que propone la Fiscalía, esta defensa considera que María Curia sí cuenta con arraigo domiciliario, toda vez que ha residido en la ciudad de Solidaridad desde el momento de su nacimiento hasta el día de hoy y que cuenta con domicilio conyugal ubicado en Democracia 123, Autonomía, Solidaridad, desde hace 3 años. Arraigo familiar, ya que está casada con Rosa Párquez desde el año 2017, con quien ha residido durante 10 años. Y arraigo laboral, ya que desde hace 10 años ejerce la jefatura de cirugía en el Hospital Atenea. Por demás, esta defensa considera que no existe un riesgo procesal objetivo, por cuanto hace al peligro de sustracción de la imputada del informe de la Unidad de Medidas Cautelares, se desprende que mi representada no opuso resistencia alguna al momento de su detención e inclusive rindió voluntariamente su entrevista ante el agente del Ministerio Público, lo cual indica que no tiene intención de sustraerse de la acción de la justicia y demuestra que desea someterse voluntariamente al proceso y evitar cualquier obstaculización al procedimiento. Por cuanto hace a la propuesta de la representación social de la prohibición de salir del país sin autorización, mi defendida desde hace 5 años ha realizado sus viajes de manera espaciada y programada, nunca de impromptu ni con irresponsabilidad, por lo que no hay motivo suficiente para establecer dicha medida. Además de las plataformas y datos con los que cuenta la Fiscalía, se observa que María Curia no cuenta con un proceso diverso por el cual pudiera extraerse de la acción de la justicia. En cuanto al riesgo de la víctima, este es inexistente, ya que ella no tiene relación con mi defendida y solamente se conocen por la cirugía a la que fue sometida la paciente el día 10 de julio de este año. Además, mi representada no cuenta con los medios personales para la obstaculización del procedimiento, ya que ella trabaja en el área de la salud. Y por lo mismo no existe un riesgo ni razón suficiente para suspenderla del ejercicio de su profesión como lo propone la Fiscalía. Por cuanto hace el argumento de mi contraria respecto a la penalidad de los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado que considerar la penalidad como un elemento para la imposición de medidas cautelares transgrede el principio de la presunción de la inocencia, vital para el sistema de justicia. Por lo anterior mencionado, esta defensa considera que únicamente debe aplicarse la medida cautelar contemplada en la fracción sexta del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el sometimiento al cuidado o vigilancia
de una persona o institución, que para el caso que nos ocupa debe ser una institución clínica que pueda proveer el tratamiento adecuado para el COVID-19, que resulta suficiente e idónea para que comparezca mi representada a juicio, se resguarde su salud y no se obstaculice el procedimiento. Es cuanto. Su señoría, respecto a que la imputada rindió voluntariamente su entrevista ante el agente del Ministerio Público, cabe mencionar que mostró la actitud de nerviosismo y alteración en la evaluación de la unidad de medidas cautelares, por lo que todo esto debe ser tomado en cuenta en términos del artículo 168, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar el peligro de la sustracción de la acción de la justicia, por lo que hace a la conducta posterior al hecho cometido. Además, a pesar de lo planteado por la defensa respecto a que sus viajes son programados y espaciados, María Curia sí tiene facilidad de abandonar el país y permanecer oculta por los motivos anteriormente mencionados, que son pasaporte y visa vigentes, familia en el extranjero, específicamente en Anchorage, Alaska, Estados Unidos de América, donde reside su hermano Pedro Curia, con quien mantiene una estrecha relación según lo dictado en el estudio de riesgos procesales que obra en carpeta. Todo esto sí justifica la existencia de peligro de sustracción y por tanto justifica la aplicación de la medida cautelar de la prohibición de salir del país o localidad en la que reside. En relación a la oposición establecida por la defensa a la aplicación de la medida cautelar, la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral, se reitera que esto es únicamente con el fin de prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 en el área de trabajo de la imputada. Y esta representación social considera prudente el establecimiento de esta medida con motivo de seguir las recomendaciones de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19 supramencionada. Respecto a la inexistencia del riesgo para la víctima, si bien no existe un vínculo entre la imputada y la víctima, se presenta un riesgo potencial derivado del alto grado de contagio por el virus SARS-CoV-2, por lo que resulta pertinente la medida cautelar de resguardo en su domicilio con el fin de satisfacer la protección a la comunidad establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, la tesis resguardo domiciliado en el sistema de justicia penal acusatorio y oral esclarece que para que proceda esta medida cautelar es necesario que el imputado acredite una condición personal y particular que haga imperioso que su procedimiento se lleve a cabo en su domicilio y además que su imposición no implique el peligro de que pueda sustraerse de la acción de la justicia o un riesgo social. La condición particular mencionada se encuentra en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que en su párrafo primero menciona que en el caso de que la persona sea afectada por una enfermedad grave, la prisión preventiva se ejecutará en el domicilio de la imputada. Y siendo así, en el caso que nos ocupa, se acredita la condición particular cuando la imputada es infectada por el virus SARS-CoV-2. ¿Es cuanto, señoría? Señor juez, en torno a lo manifestado por la Fiscalía respecto a la actitud mostrada por mi representada, misma que data en la evaluación de la unidad de medidas cautelares, cabe mencionar que la imputada en todo momento mostró su voluntad de someterse a la persecución penal, dato que deberá ser tomado en cuenta en términos del mismo artículo 168, fracción tercera, y si bien ella se mostró nerviosa y alterada, no puede ser atribuido al hecho de que ella no desea cooperar, sino que es el resultado natural, como ella lo manifestó, de una persona que jamás se había visto envuelta en una situación de esta índole, por lo que la afirmación de la existencia del peligro de sustracción hecha por la representación social es errónea, pues de conformidad con el artículo 168, fracción primera de la Ley Adjetiva Nacional, mi representada cuenta con un domicilio cierto y conocido, en el que ha residido durante los últimos 3 años como domicilio conyugal junto con su esposa Rosa Párquez, con quien reside desde hace 10 años, especificando que en ningún momento mi representada se condujo con falsedad, sino todo lo contrario respecto a su domicilio, por lo que resultaría injustificado se le impongan todas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, apelando a la inexistencia del peligro de sustracción de la imputada. En lo que respecta a la solicitud manifestada por el Ministerio Público, de la medida cautelar 11ª, la suspensión en el ejercicio de médico es contraria al principio de necesidad, ya que como lo ha manifestado esta defensa, al permanecer María Curia en su domicilio, sin imperatividad de orden judicial que así lo establezca, tampoco se acercará a su fuente de trabajo, debido a que como médico y jefa de cirugía conoce el protocolo a seguir con motivo de su enfermedad y está dispuesta a evitar cualquier riesgo de contagio para sus compañeros y los pacientes del hospital. Por cuanto hace a lo mencionado por la representación social respecto al riesgo para la comunidad,
resulta excesiva la medida cautelar 13ª, el resguardo en su propio domicilio, dado que la imputada, al tener el carácter de médico, conoce los riesgos de contagio y permanecerá en su domicilio de manera voluntaria, no encontrando así la necesidad de que se le imponga una medida cautelar que transgreda su libertad de tránsito establecida en los ordenamientos anteriormente mencionados. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa reitera su solicitud de que únicamente se les sea impuesta la medida cautelar sexta, el sometimiento al cuidado de una institución determinada, que para el caso que nos ocupa es una institución especializada en tratamiento a pacientes con COVID. Es cuanto, su señoría.